Hola, y en este video te muestro cómo ajustar el número de daño flotante en Once Human. Pues bueno, primero tienes que obviamente entrar en ajustes, luego seleccionar ajustes de juego y pulsar modo de juego. Más abajo tenemos opción interfaz dinámica y aquí podemos ajustar no primera sino segunda número de daño flotante. Aquí podemos poner estilo tradicional o explosivo, y más derecha te dice qué significa. El tradicional, los números de daño aparecen junto al punto de impacto. En estilo explosivo, los números de daño se alejan del punto de impacto y siguen la dirección del ataque. Y bueno, si te gusta el vídeo, si esta información ha sido útil para ti, deja un me gusta y no olvides a suscribirse al canal. Hasta luego.